¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible porque tenemos ahora un compromiso en un rato también en otro grupo. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con una especie de continuación, con un tema que vengo desarrollando o presentando en varias oportunidades. Tiene que ver con el gobierno mundial. Hemos estado hablando acerca del movimiento ecologista, hemos estado hablando acerca de cómo vencer al gobierno mundial, de que somos pacificadores. Bueno, hemos estado hablando acerca de muchos temas relacionados con el tiempo del fin que son necesarios. Y hoy yo quería hablar de una cuestión que es muy importante, pero que quizá probablemente muchos de nosotros no sepamos o no seamos conscientes de la importancia que tiene. Eh, el, eh, Esto tiene que ver con un movimiento a nivel mundial del cual no se escapa nada. No se escapa la Organización Mundial de la Salud, no se escapa la Iglesia Católica, mucho menos porque es la originadora, no se escapa Naciones Unidas, no se escapa la economía mundial, no se escapa nada de este movimiento que tiene que ver con el socialismo, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes sabían que existe el socialismo cristiano. Yo obviamente había escuchado sobre esto, pero cuando me puse a investigar sobre este tema, a buscar información y cosas relacionadas, me di cuenta de que es algo muy popular, es algo muy extendido. Un referente, una persona un presidente que es bastante famoso, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es su partido político, él es cristiano, de hecho ha salido en muchos videos muy populares hablando de Dios y todo. Sin embargo, su partido político es socialista. Y esto es un tema muy importante, ¿por qué? Porque el principal referente del socialismo cristiano, adivinen quién es argentino, es el Papa Francisco, ¿sí? El Papa Francisco es, a nivel mundial, hoy en día, el principal referente del socialismo cristiano. Y muchos de nosotros nos podemos llegar a preguntar, sobre todo los que hemos crecido y vivido en América Latina, si el socialismo puede ser compatible con el cristianismo o es una contradicción en sí misma, ¿sí? Entonces, yo he hablado acerca de los orígenes del socialismo en otra oportunidad, cuando hablé acerca del gobierno mundial, que iba a ser socialista, hablé de los orígenes en la orden jesuita, después los Illuminati de Baviera, después las revoluciones, después de la Revolución Francesa, que uno de los resultados de la Revolución Francesa fue el ateísmo, ¿sí? La quema de la Biblia, los dos testigos de Apocalipsis 11 que fueron matados en las plazas. Después de la Revolución Francesa, las revoluciones bolcheviques en Rusia y después en Latinoamérica todas las revoluciones sangrientas, todas tienen un origen en Roma. Cuando vamos a la historia, las guerrillas del Salvador, las guerrillas en Colombia, las guerrillas en Argentina, en diferentes puntos de América Latina, eran instigadas por sacerdotes jesuitas. Eran sacerdotes católicos. De hecho, uno de los sacerdotes, uno de los guerrilleros más famosos en Colombia es un sacerdote católico, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones están bien documentadas, pero lo que yo quisiera presentar hoy no es una cuestión tanto histórica de este tema, sino más bien la cuestión bíblica. Nosotros podemos mostrar con la Biblia que el socialismo es absolutamente contrario a lo que la Biblia presenta. Voy a leerles una cita primeramente del Papa Francisco para que veamos un poco el pensamiento que él plantea. Este pensamiento que voy a leerles ahora proviene de la encíclica, de la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, o Hermanos Todos, ¿sí? Es una encíclica justamente hablando acerca de la justicia social o de la igualdad entre los seres humanos, de que hay que buscar una igualdad. Ustedes recuerden esto, cada vez que el Papa Francisco hace un llamado al mundo a buscar la igualdad o a buscar la solidaridad o cualquier palabra que sea bonita, él no está hablando de buscarla pacíficamente, sino de buscarla por la fuerza. O sea, él llama a los gobiernos a dictar políticas que obliguen a la gente a ser solidario o que obliguen a la gente a ser iguales. O sea, nunca el Papa Francisco hace un llamado a que espontáneamente el que quiera ayudar ayude, sino que el gobierno tome políticas concretas para obligar a la gente a ayudar. Y esta cita, bueno, no importa la cita, porque si ustedes ponen
ponen estas palabras en el buscador, le van a aparecer 20 notas de 20 portales. Pongan Papa Francisco, propiedad privada, y le van a aparecer un montón de citas. Y fíjense lo que dice el Papa Francisco. El Papa ha defendido que según la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la propiedad privada no es absoluto, ni tampoco intocable, sino que tiene una función social, del mismo modo que ha dejado claro que la justicia nunca podrá cimentarse en la inequidad, o sea, desigualdades económicas. Si hay algunos que tienen mucho, otros tienen poco, dice que nunca va a haber justicia mientras haya desigualdades económicas, y que la propiedad privada no es absoluta, sino que la propiedad privada está como subrogada o subyugada a la cuestión social. Entonces dice, nunca podrá cimentarse en la inequidad que supone la concentración de la riqueza. El pontífice ha insistido o ha instado a construir la nueva justicia social, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Muy interesante realmente, por lo menos los que estamos estudiando este tema del nuevo orden mundial, es muy interesante escuchar esto. ¿Por qué? Porque la encíclica Fratelli Tutti, que la estuve hojeando, leyendo bastante anoche, sobre todo, que me puse bastante a investigar este tema, es una declaración del objetivo del Papa de que el mundo sea socialista absolutamente, ¿sí? Entonces, hay dos puntos importantes que plantea el socialismo y sobre todo el socialismo cristiano, y vamos a ver que es contradictorio, que en realidad la Biblia no aprueba esto, la Biblia está totalmente en contra, por eso es que en los países socialistas se queman las Biblias. Vamos a China, por ejemplo, hay noticias actuales, recientes, de que el gobierno chino hace quemas de Biblia, persigue a las iglesias que no se sujetan a los dictámenes del Partido Comunista. ¿Por qué quemaban la Biblia en la Revolución Francesa? Porque la Biblia se opone totalmente a esta igualdad forzada, ¿sí? La Biblia reconoce que los seres humanos ya son iguales de nacimiento, no hay que buscar una igualdad. Pero el socialismo plantea que tiene que haber una igualdad económica. Entonces, una de las cosas que propone el Papa Francisco es eliminar la propiedad privada, y otra de las cosas que propone es eliminar la desigualdad económica. Para ellos la desigualdad económica es algo que hay que eliminar, tenemos que ser lo más iguales posible. Y nosotros vemos que en los países socialistas, donde se han implementado estas políticas, se ha logrado esa igualdad económica en la cual el 90% de sus habitantes son pobres. Son todos iguales, pero pobres. Pero como la Iglesia Católica considera la salvación como una cuestión que se hace por obras, y esas obras pueden ser, entre otras cosas, el sufrimiento, por eso es que en la Iglesia Católica se practican muchas veces las penitencias, ¿sí? En vez de recibir la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿sí? En el cual no tenemos ningún mérito nosotros, nuestra salvación depende de la muerte de Cristo. En vez de recibir eso, la Iglesia Católica enseña que el ser humano puede hacer obras para salvarse, entre ellos penitencia. Entonces, ellos consideran que el sufrimiento es virtuoso y por lo tanto no les preocupa que la gran mayoría sean pobres, aplicando estas políticas de igualdad, porque en definitiva es algo que acumula méritos para su salvación en la vida futura. Pero estos son algunos de los puntos que destaca esta encíclica, que destaca el Papa. Pero vamos a ver en la Biblia, tomen nota de los versículos porque por ahí, si no tienen tiempo de buscar todos los textos, porque voy a tratar de acelerar un poquito, tomen nota de los textos. Vamos a leer lo que dice la Biblia sobre la propiedad privada y la desigualdad económica. ¿Cómo sabemos que la Biblia está en contra de eso? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 15 y 17. En Éxodo 20, 15 y 17, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, que es uno de los documentos más importantes del cristianismo, ¿sí? En este pasaje hay dos mandamientos que están totalmente en contra de los postulados del Papa. O sea, siempre vamos a ver que los hombres se oponen a Dios, se oponen a Dios y a su palabra, y tratan de establecer un gobierno basado en leyes contrarias a la ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice no hurtarás, o no robarás, en otras versiones. Cuando Dios dice en su palabra no robarás, Dios está reconociendo la propiedad privada, porque si no, no sería robar. Es decir, robar implica que hay algo que le pertenece a otra persona y que yo lo tengo que respetar.
que yo no tengo que juzgar los móviles si lo merece o no lo merece, si lo aprovecha o no lo aprovecha, y yo no puedo decir que yo lo aprovecharía mejor que esa otra persona. Yo tengo que respetar las cosas que le pertenecen a otros. Entonces, Dios está reconociendo en este mandamiento, no robarás, la propiedad privada. Contrario a lo que dice el Papa, de que la propiedad privada no es absoluta. Guarda, cuando alguien dice la propiedad privada no es absoluta, vigilen sus bolsillos porque le están por robar. Es la excusa, la estratagema para robarle. Y el otro mandamiento, que va en contra de los postulados del Papa, está en el versículo 17 de Éxodo 20, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento que nos manda a no tener envidia, a no codiciar las cosas de nuestro prójimo, este mandamiento está reconociendo de que van a haber desigualdades económicas siempre. No solamente lo reconoce este mandamiento, vamos a ver algunos versículos también donde Jesús lo reconoce, ¿no? Siempre van a haber desigualdades económicas. Y Dios nos pide a nosotros que si tenemos menos cosas que nuestro vecino, nos dice y nos manda que no debemos codiciarle. ¿Sí? O sea, esto es muy interesante. Todos los movimientos mundiales y las encíclicas del Papa van a atacar de alguna manera la santa ley de Dios. Van a atacar la santa ley de Dios en alguno de sus puntos. Entonces Dios dice que van a haber desigualdades económicas y que hay propiedad privada. O sea, las personas que tienen algo, vos no se lo podés quitar. Vos no podés bajo ninguna excusa quitárselo, y mucho menos quitárselo para dárselo a otro, considerando de que esa persona debería ayudar a otro y por lo tanto le voy a pedir al gobierno que el gobierno le quite a este para darle al otro. Obviamente, siempre que nosotros vemos en la historia, nunca fue la iglesia propiamente dicha la que llevó a cabo el crimen o el delito. La iglesia instigó al gobierno civil para que el gobierno civil viole los derechos fundamentales de los seres humanos. Esto lo podemos ver en la muerte de Cristo. Fue la iglesia, los sacerdotes que le pidieron a Pilato que mate a Cristo. Esto fue así. Fue la iglesia, el poder religioso, que instó al poder civil para que el poder civil viole los derechos de ciertas personas. La Iglesia Católica durante la Edad Media y la Santa Inquisición hizo lo mismo. No fueron los sacerdotes los que arrestaban y mataban a los herejes. Los sacerdotes eran el tribunal que acompañaba al poder civil del Estado, que eran los reinos de aquella época, los reinos católicos, a cazar a los herejes y a matarlos en la hoguera o de la forma que sea, o torturarlos. Entonces, esto es lo mismo. Ahora vemos al Papa, un poder religioso, instando a los poderes civiles para que violen la propiedad privada de sus ciudadanos con una excusa, ¿no? La excusa del bien común. Siempre vamos a escuchar eso, ¿no? Como lo dijo Caifás, ¿no? Es mejor que uno muera y no que toda la nación perezca. Vamos a violar los derechos de uno para salvar a todos, ¿sí? Este es siempre el mismo discurso. Es la esencia del socialismo. Entonces, vemos estos dos pasajes que van contrario a lo que dice el Papa, pero vamos a leerlo también en Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, donde el Señor Jesús ratifica estas cuestiones de la ley de Dios. Jesús no invalida la ley de Dios, Jesús la confirma la ley de Dios, ¿sí? Jesús enseñó que nosotros tenemos que guardar esa ley. Y fíjense cómo lo dice, en Marcos 7, 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús llama al hurto, o sea, al hurto o al robo, y a la envidia, que es la codicia de los bienes de otros, o la codicia de la esposa del otro, o de lo que fuera del otro, al hurto y a la envidia los llama maldades, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir, bueno, no puede haber cambiado la ley de Dios, o esas leyes son del Viejo Testamento. No, Jesús dijo que la violación de esas leyes, ya sea el hurto o la envidia, eran maldades. Así lo llama Cristo.
¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos absolutamente la misma cantidad de bienes materiales, como lo propone el socialismo de Francisco? ¿Qué pasaría si se distribuyera la riqueza, le sacamos a los ricos y le damos a los pobres? ¿Se solucionarían los problemas sociales? ¿Se solucionarían las envidias o las maldades? En absoluto. Yo quisiera remitirme a un ejemplo que se encuentra, probablemente no lo voy a leer completo, pero ustedes lo pueden anotar, se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En este pasaje, el profeta de Dios, Natán, se presenta delante del rey David y le cuenta una historia. Le cuenta una historia de un hombre rico y de un hombre pobre. Y esa historia dice que habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Interesante historia. Cuando le contaron esta historia al rey David, se enfureció y dijo: ese hombre merece la muerte. Esto está en 2 de Samuel 12, del 1 al 4. Entonces el profeta Natán lo miró y le dijo: tú eres ese hombre. Porque en realidad David, que tenía todas las mujeres que quería, codició la mujer de su prójimo. Violó ese mandamiento que mencionamos hace un rato. No codiciarás la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. El que tenía todo, el hombre rico que tenía, dice, todas las vacas, ovejas, todos los animales, codició los bienes de su prójimo. Y fíjense que el ejemplo que le da Natán, o esta historia que da Natán, es compatible con el mandamiento, los bienes del prójimo o la mujer del prójimo. Entonces, si todos tuviéramos las mismas cosas, ¿dejaríamos de codiciar? ¿Dejaríamos de robar? En absoluto, porque el robo, la codicia, la maldad, no está circunscripto a los bienes que poseemos o a lo iguales que seamos entre nosotros. Ese es un problema del pecado. Yo puedo tener todas mis necesidades básicas cubiertas y aún así codiciar los bienes de mi prójimo. Aún así hacer maldad a otras personas. Y esto elimina la excusa de raíz del socialismo de que la gente delinque por necesidad. Acá en Argentina, que es un país bastante socialista, los políticos salen a decir, son varios ya los que han salido a decir, que la gente roba por necesidad. Y no, hay narcotráfico porque son pobres, son narcotraficantes. O porque son pobres, robaron. No, si fueran ricos, la maldad subyace de todas maneras en el corazón humano, porque de dentro del corazón salen todas estas maldades. El socialismo trata de maquillar por fuera y solucionar por fuera el problema del pecado, pero el problema es por dentro, es en nuestro corazón. Yo puedo ser rico y robar igual. De hecho, fíjense hasta dónde llega lo absurdo del discurso socialista, que cuando ellos dicen que los pobres roban por necesidad, están admitiendo o están reconociendo de alguna manera que los ricos no roban, lo cual sabemos que es absolutamente falso, ¿sí? O sea, el ser humano roba por el pecado, el ser humano codicia por el pecado. Pero vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de que en realidad el problema de la pobreza, que es un problema real, no se ha de solucionar por la fuerza. No se ha de solucionar de esta manera que lo propone el socialismo, donde un grupito de personas decide quién tiene demasiado para sacarle a ese y darle al otro, sino que lo que propone la Biblia es que tiene que haber un cambio de corazón y que tenemos que ser nosotros las manos de Dios para ayudar a los que realmente necesitan. Entonces vamos a leer Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6, y lo vamos a complementar con Marcos capítulo 14, versículo 7. Elijo 2 evangelios porque hay uno que dice una cosa y el otro evangelio no, y viceversa, y entonces se complementan estos dos pasajes para ver la escena más completa. En Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, está la escena en que María Magdalena unge a Cristo con el perfume, ¿sí? Entonces dice:
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, cuando vio el perfume, ¿no?, que se había sido derramado: hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense qué interesante. La gente, esto es una regla, hermanos, esto es una regla. Esto es una regla, no quiero decir universal, pero pasa mucho. La gente que dice, ¿por qué tal cosa no se le da a los pobres? Mentira. Es mentira. Cuando Francisco dice, hay que abolir la propiedad privada para que los pobres tengan, mentira. Ellos quieren administrar esa propiedad privada, y muchas veces los políticos y todas estas personas que están supuestamente ayudando a los pobres tienen las manos muy pegajosas. Entonces siempre queda en el camino, ¿no? Y esto nos dice la Biblia, que hubo una persona que se preocupó por los pobres y dijo, ¿por qué eso no fue vendido para dárselo a los pobres? Entonces dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Yo no quiero decir que esta es la regla, pero por lo general los que dicen que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres es porque ellos quieren administrar esa riqueza, ¿sí? Y esto es lo que está pasando hoy día con el socialismo cristiano de Francisco. Ahora, fíjense lo que le respondió Jesús. Dice Marcos capítulo 14, versículo 7. Voy a buscar la respuesta de este evangelio porque dice algo más de lo que dice en Juan, Jesús. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Jesús dice que algún día se va a acabar la desigualdad económica? No, en absoluto. Siempre va a haber desigualdad económica. Y eso nos da la oportunidad siempre de practicar la misericordia, de practicar la benevolencia, de ayudar a las personas a salir incluso de la pobreza, porque vamos a ver que el propósito de Dios no es que la gente que es pobre sea pobre. El propósito de Dios es cambiar la vida de las personas, en todo sentido, ¿sí? Entonces dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús defendió lo que hizo esta mujer, reconoció la hipocresía de Judas, que no se preocupaba por los pobres, sino que lo puso como excusa para seguir robando él, como hacen lamentablemente muchos políticos y como hace también la iglesia, de seguir viviendo ellos como reyes, usando a los pobres como excusa, ¿sí? Esto es lo que sucede. Jesús reprendió esto, pero además nos dio dos puntos importantes. Siempre habrá pobres entre vosotros y siempre, dice, cuando queráis, les podréis hacer bien. Y estos son dos cosas importantes. Cuando queráis, o sea, Dios pone en el corazón humano el deseo de ayudar al prójimo. Dios lo pone, es el Espíritu de Dios. No es alguien que viene, de afuera y te dice que tenés que hacerlo, sino que el Espíritu de Dios te pone el deseo de ayudar al prójimo. Y dice que somos nosotros los que le podemos hacer bien. Yo no puedo relegar la responsabilidad de hacer bien al prójimo al Estado o al otro. Lo que hace el socialismo es traspasar a otro la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros de ayudar a nuestro prójimo. Y otro pasaje que da luz sobre esta cuestión se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 35 al 37. Marcos capítulo 6, versículos 35 al 37, ahí se nos habla acerca de la alimentación, no de 5.000, de muchos más que 5.000, porque eran sin contar mujeres y niños. Hubo una ocasión en que toda esta gente se congregó para escuchar a Cristo, llegó la tarde, no tenían qué comer, entonces los discípulos le dijeron, despida a la gente para que vaya a la ciudad y compre comida. Entonces Jesús les responde de una manera, dice, cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Esta palabra, hermanos, nos muestra que nuestra responsabilidad es individual. Nosotros no podemos pedirle al Estado o pedirle a los ricos o pedirle a otro que solucione el problema. Nosotros tenemos que darles de comer.
Y Dios pone en nuestros corazones el deseo, los recursos, los medios para ayudar al prójimo. Pero se deja de ser solidaridad cuando el Estado interviene y violentamente le quita los recursos a alguna persona. Aludiendo a estas cuestiones, ¿no?, que dice el Papa, de que no hay propiedad privada. Entonces, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y bueno, conocemos la historia, ¿no?, que Jesús bendijo los panes y los peces, eso se multiplicó y alcanzó y sobró para abastecer a esas personas. Ahora, ese don de Cristo fue algo que, bueno, todos los meses ellos recibían el pan y los peces. No, fue algo que fue para cubrir una necesidad en ese momento. Pero mejor que la ayuda, incluso, la Biblia lo presenta, y esto es un punto muy importante que me gustaría destacar. Dios desea que ayudemos a los más necesitados, que les demos una mano en esos momentos de suma necesidad, ¿no?, que estemos ahí presentes. No basta con orar por los que necesitan. Nosotros podemos ayudar económicamente a los que necesitan. Podemos ser las manos de Dios en todo sentido. Pero hay algo mejor que simplemente un asistencialismo, que es lo que plantea el socialismo de Francisco. Ustedes, los que no sabían, el Papa Francisco propuso una renta básica universal. ¿Qué es una renta básica universal? Que todo el mundo tenga un sueldo, sin trabajar. Ustedes saben que la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Porque las riquezas se crean trabajando. Es más, Dios nos mandó trabajar. Dice: 6 días trabajarás. En esos 6 días trabajarás. Esa es una orden, ¿sí?, que Dios nos da. Incluso es una orden para beneficio espiritual nuestro, porque dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan cada día. Eso que Dios le dio al hombre era con un propósito salvífico, de que el ser humano no se espacíe en las cosas que lo iban a llevar al pecado, que no tuviera ocio, sino que tuviera una tarea, una labor, con el sudor de su rostro. Fue una bendición más que una maldición. Sin embargo, el Papa Francisco propone una renta básica universal. Él está a favor de eso. ¿Y quién va a pagar eso? La propiedad privada, que no es tan privada, según dice el Papa Francisco. Pero hay un caso que es uno de los que más me gusta, porque creo que muestra el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no?, para todos, que se encuentra en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9, que yo lo voy a contar más o menos. Dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan subieron a orar al templo. Era la hora de la oración, y en la puerta del templo había un mendigo, que siempre era llevado ahí porque estaba paralítico, para mendigar, ¿sí? Entonces dice que Pedro con Juan, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna, ¿sí? Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Le iba a hablar una palabra. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Bueno, después la historia cuenta, ¿no?, que toda la gente le reconocía que él era el que realmente estaba mendigando. Los que no querían creer esto, porque no le molestaban los pobres, ellos preferían la limosna, ¿no? Vamos a darle limosna, de paso nos sentimos superiores, ¿no? Estamos dando una limosna a esos seres inferiores que están ahí pidiendo. Los que no querían aceptar el milagro eran los escribas y los fariseos, los sacerdotes. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Está bien ayudar a la gente, a asistirla en los momentos de necesidad? Sí. ¿Pero no es mejor que las personas se valgan por sí mismas? Claro que es mejor que las personas se valgan por sí mismas. Y el socialismo lo que hace es multiplicar la pobreza, multiplicar a las personas inválidas que no saben valerse por sí mismas porque consideran que tienen derecho a ser asistidos por el Estado. ¿Sí? Entonces esto es lo que propone el Papa Francisco, y esto es lo que se viene. Ustedes saben que yo me debatía bastante si tocar o no este tema, porque pensaba, bueno, quizá no a todo el mundo le interese. Pero esto es lo que se viene, esta es la agenda. Nosotros lo vamos a ver constantemente y podemos identificar cuando algo viene de Dios, por más bonitas palabras que tenga, cuando esté de acuerdo a las Escrituras en este sentido.
Si una persona, un político, lo que fuera, sacan leyes, promulgan leyes o surgen movimientos en los cuales a veces la iglesia se ve involucrada, involuntariamente a veces se ve involucrada, nosotros podemos saber si esos movimientos vienen de Dios, si respetan las libertades individuales y los derechos individuales, entre los cuales está la propiedad privada, que obviamente está garantizada por la ley de Dios. Si nosotros vemos que estos movimientos sociales, políticos, incluso religiosos, porque esto es socialismo cristiano, vienen con estas cuestiones, sabemos que no viene de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. El cristiano no puede tener nada que ver con eso, ¿sí? Vamos a estar involucrados involuntariamente en el sentido de pagar impuestos, pero nada más. Y los impuestos los tenemos que pagar porque no nos queda otra, ¿sí? Entonces, ¿eran los cristianos primitivos? Y acá una pregunta que me hicieron, ¿no? Y que me parece vale la pena responderla. ¿Eran los cristianos primitivos socialistas o comunistas? Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 44 al 45. Miren lo que hicieron los apóstoles. Y estas palabras son utilizadas por el Papa Francisco para implementar sus políticas a nivel mundial. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Interesante. Si lo vemos así por arriba, podemos llegar a alguna conclusión equivocada. Pero fíjense que dice que ellos vendían sus propiedades. Ahí está diciendo que la propiedad privada existía. O sea, si no, yo no puedo vender mi propiedad. Ahí cuando la Biblia dice vendían sus propiedades, porque la propiedad privada existía. Hechos capítulo 4, verso 32, dice: la multitud de los que habían creído, y acá viene la razón por la cual hicieron eso, la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, fue el Espíritu de Cristo, fue el amor de Dios, fue el Espíritu de Dios el que los movió. Fue voluntario, no fue obligado. Nadie le dijo, bueno, si querés ser parte de la iglesia tenés que vender todas tus cosas, si no, no puedes ser parte de la iglesia. En absoluto. Sino que el Espíritu de Dios obró en sus corazones y de común acuerdo, ellos voluntariamente vendieron sus posesiones, porque la propiedad privada existía, vendieron sus posesiones y voluntariamente las llevaban a los pies de los apóstoles y se distribuía. Y fíjense lo que lograron ellos. Lograron que no haya necesidad. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto está en Hechos de los Apóstoles 4, versos 34 al 35. Dice, no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos habían logrado una pequeña utopía de que no haya necesidades, porque cada uno tomó su propiedad privada y decidió voluntariamente entregarlo para la causa de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo era encargado muchas veces de llevar donaciones de una iglesia a otra iglesia que eran pobres, ¿sí? No se olviden de los pobres, decía. Entonces le enviaban sus donativos a los pobres. Esa es nuestra responsabilidad individual, pero nunca ha de ser de manera forzada, nunca ha de ser de manera obligatoria. A tal punto esto era liberal, a tal punto esto era libre, que ocurrió un hecho trágico. Esto está registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hubo un matrimonio, una pareja, que decidieron hacer lo mismo, pero por motivos distintos. O sea, si alguien da a otro, o ayuda al prójimo, o vende sus cosas para ayudar a otro, y no lo hace por el motivo correcto, a Dios no le agrada. Y es justamente lo que trata de hacer Francisco, ¿no? O obligar a la gente a ser solidario. No se puede obligar a ser solidario. La solidaridad es algo que nace del corazón. Es algo que Dios pone en nuestro corazón. Si no, no es solidaridad, es hipocresía. Es más, aunque nadie me obliga a mí, pero yo lo hago para ser visto por los hombres, Jesús lo llama hipocresía. Le desagrada a Dios. Y esto está registrado en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro,
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Y escuchen esto, hermanos, escuchen esto porque esto es lo más importante. Dios no le pedía que hagan algo que ellos no querían hacer. A Dios le desagrada cuando nuestra solidaridad es forzada, ya sea porque nos obliguen a hacerlo o porque nosotros por aparentar lo querramos hacer, o para dar una idea de que somos tal o cual cosa. A Dios le desagrada eso, si lo hacemos para ser visto. Entonces Pedro le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Entonces nosotros vemos, hermanos, que nunca la solidaridad puede ser forzada. La solidaridad y la ayuda al prójimo es producto del amor de Dios en el corazón. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Esto es muy importante. Dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué tremendo, tremendo, hermanos. Entonces, la Biblia no hace acepción de personas con respecto a los ricos y a los pobres. Satanás, inventando la teoría de la lucha de clases a través de Carlos Marx, y ahora lo propone el Papa Francisco también, esta lucha de clases de que los ricos son malos, los pobres son buenos, y todo ese adoctrinamiento, ¿sí?, nos quiere hacer odiar a nuestro prójimo. Sin embargo, en la Biblia no se presentan estas cuestiones. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Proverbios 13:11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Obviamente que a Dios no le agradan las riquezas de vanidad, pero sí Él bendice a los que con mano laboriosa acumulan su riqueza, porque ellos mismos son bendición para otras personas. El apóstol Santiago incluso lo menciona en Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 9, dice que la misma iglesia hacía acepción de personas. Cuando venía una persona rica a la iglesia le decía siéntate aquí, y cuando venía una persona pobre le decía bueno, tú mantente ahí en pie o siéntate ahí en el piso, ¿sí? La iglesia hacía acepción de personas, considerando al rico de una manera y al pobre de otra, y Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Otro pasaje interesante está en Proverbios capítulo 13, versículo 23. Y fíjense, no es que por ser pobre tenemos derecho a ser ayudados. Fíjense lo que dice. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué significa esto? Que hay mucha riqueza en el barbecho del pobre, en su terrenito, pero por falta de juicio se pierde ese pan. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que seamos pobres. No es que a Dios le agrada que seamos pobres. ¿Sí? Hay veces que estamos en una situación en la que no podemos hacer nada al respecto, pero cuando podemos hacer algo al respecto, no podemos echarle la culpa a Dios o a la sociedad de nuestra situación. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y después también, Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos misericordia de los más necesitados. Y si estamos en una situación de necesidad, veamos también de qué manera nosotros podemos salir de eso. De qué manera nosotros podemos progresar, porque es el propósito de Dios. Y al final quisiera compartir el último pasaje, que está en Apocalipsis 13, versículo 16. Dice que la marca de la bestia, en el tiempo final, los que rechacen a Dios, fíjense la multitud de qué va a estar compuesta. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Se van a perder ricos y se van a perder pobres. Van a ser salvos ricos y van a ser salvos pobres, como fue rico Abraham, como fue rico Job, como fue rico Daniel, como fue rico José. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que nosotros seamos benevolentes con los más necesitados, pero también le insta al necesitado a que ponga su parte y que haga su parte también. Y por último, hermanos, decir simplemente esto, ¿no? Que se van a venir muchas cosas de parte del gobierno mundial, de parte del Papa Francisco.
van a haber muchos mensajes contradictorios que si no nos aferramos a la palabra de Dios, si no nos aferramos a las promesas de Dios, vamos a ser engañados. Nosotros no subestimemos nunca a los engaños que se van a venir en el tiempo final, porque con palabras bonitas, con promesas bonitas y con mucha parafernalia, ¿no? Con mucha palabrería, van a envolver y van a engañar aún a los escogidos. Aferrémonos, hermano, a la palabra de Dios para estar atentos y reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del enemigo. En definitiva, ¿puede un cristiano ser socialista o socialista cristiano o apoyar cualquiera de estos tipos de movimientos? Claro que no, porque el socialismo se opone a la palabra de Dios, se opone a la ley de Dios y es parte del plan de Satanás para, al final, la marca de la bestia, como leímos en Apocalipsis. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un bonito sábado y bueno, espero que haya sido de bendición.